Buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer en esta noche poder estar con todos ustedes una vez más a través de esta transmisión. Como cada domingo hacemos la reunión. Y bueno, hay personas que todavía, a pesar de que por la gracia de Dios estamos pasando un buen momento en nuestro país con la pandemia, pero todavía hay iglesias que no están haciendo reuniones y aprovechan este tiempo para compartir con nosotros, así que sean muy bienvenidos. A todos aquellos que lo ven también de manera diferida por Facebook, también son muy bienvenidos. Y a los que están presentes les damos muchas gracias por también acompañarnos, porque eso hace que como equipo podamos seguir adorando y sirviendo a nuestro Dios. Entonces, en esta noche, como habíamos anunciado a través de las redes sociales desde el día de ayer, vamos a hablar de las irregularidades de nuestras decisiones. Y cuando hablamos de las decisiones, nosotros muchas veces somos muy básicos en nuestro pensamiento. Y cuando vamos a la Escritura, cometemos errores porque no meditamos, sino que buscamos los temas o los googleamos, o sacamos el pensamiento de otra persona y de ahí nos manejamos conforme a lo que la otra persona experimentó, vivió o pensó. Pero vamos a analizar esto con profundidad, pensando en las irregularidades de nuestras decisiones. Cuando nosotros hablamos de decisiones, inmediatamente relacionamos nuestras decisiones con las decisiones que tomamos en el estudio, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida, en la familia. Y las decisiones van mucho más allá, pero muchísimo más allá de eso. Ese es un puntito o una parte que nosotros... Buenas noches. Es una parte que nosotros tomamos de nuestras decisiones. Y es maravilloso que nosotros en esta noche podamos ver a través de la Escritura sobre las irregularidades de nuestras decisiones. Para eso les invito a que vayamos y compartamos la Escritura y vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y en Proverbios capítulo 3 vamos a abrir. Y en el versículo 7 vamos a ver lo siguiente. Un texto muy conocido y dice así. Capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es un pasaje que lo conocemos muy bien. Y vamos a hablar muchísimo en esta noche, porque vamos a sacar 3 puntos importantes en esta noche para que podamos analizar y profundizar las decisiones y las acciones de nuestras decisiones conforme a nuestro corazón. Pero antes de eso, permítame que pueda contarle una historia que me gustó mucho, ya la he compartido en 2 oportunidades, en 2 transmisiones, así que si quieren ir al 2020, 2021, van a encontrar esta historia. Entonces, esta historia cuenta de que había 2 amigos, muy buenos amigos, y en un momento fueron tomados en una empresa de trabajo, y el dueño de la empresa los toma a los 2 porque veían que los 2 tenían algo en común. Entonces, pero al mismo tiempo eran diferentes. Tenían cosas en común, pero como todos, siempre hay algo que es diferente. Entonces, el dueño de la empresa los puso y los llevó al campo a trabajar y administraban su empresa. Administraban un grupo de personas trabajando para su empresa. Comenzaron a crecer, se empezó a agrandar el campo, empezaron a ser bendecidos, empezaron a construir en su empresa porque ya no daban abasto. Eran bendecidos. Pero en un momento empezaron a tomar empleados. Y esos empleados que empezaron a tomar y que eran más cercanos a ellos porque la actividad que ya tenían no les permitía realizar todas las acciones que realizaban, entonces muchos de esos empleados empezaron a acercar
pero había uno que se había destacado de una manera seductora para el equipo de trabajo. Entonces este hombre trataba de caer en gracia a alguno de los dos, hasta que en un momento cayó en gracia en uno. Aprovechó el momento con mucha sutileza y comenzó a sembrar cizaña y comenzó a sembrar falso testimonio sobre el amigo del otro empresario. Entonces pasó el tiempo, ya su amigo lo miraba con desconfianza, lo miraba de una manera bastante como juzgándolo, como que toda la hora estaba en el ojo de la tormenta. Entonces, el tercer individuo, en un momento, comenzó a maquinar hasta que pudo, lo que nosotros decimos acá en Argentina, le hizo una cama, le hizo trampa para hacerlo caer y logró lo que quería. Pero no lo logró de una manera convincente. Lo logró utilizando mentiras. Y el único que creyó las mentiras fue su amigo. Entonces su amigo lo llevó a juicio, lo juzgó, lo condenó. Y cuando lo condenó, entonces su amigo dolido dijo: está bien, tú estás cometiendo un error, las cosas no son así, pero yo dejaré que tú camines bajo tu error y yo tendré que retirarme. Entonces se retiró. Y cuando salió del campo, se encontró con el dueño de la empresa. Y le dijo al dueño de la empresa lo que había sucedido. El dueño de la empresa le preguntó y le dijo: ¿y tú qué dices? Entonces este empleado o este empresario cayó de rodillas y le dijo: Señor, tú sabes que yo no hice esas cosas. Entonces le dijo: tranquilo, que yo estuve observando. ¿Sabes? Mira, te voy a dar algo que tú vas a hacer. Entonces lo envió a otra región, a otro lugar. Y en ese lugar todo lo que hacía prosperaba. Y los otros quedaron en el mismo lugar. Es como que el tiempo se les había detenido. Pasaron años. Y cuando pasaron los años, resulta que el patrón lo llamó al que había enviado y le dijo: tienes que volver, pero vas a volver con tu amigo. Y él le dijo: pero mi amigo me juzgará. Tú vuelve con tu amigo, que yo soy el dueño de la obra. Entonces cuando volvió con su amigo empezó a darse cuenta que las cosas no eran como le habían planteado y que todo lo que él hizo había quedado en el mismo lugar. No habían cambiado, no habían mejorado, no habían crecido, estaban en el mismo lugar. Entonces, cuando los puso frente a frente, el dueño de la obra le dijo: ahora que ya sabes la verdad, porque esta vez no te la han dicho, simplemente tú la has discernido, ¿qué decisión tomarás? ¿Lo mandarás a cavar pozos o le devolverás su lugar? Qué decisión que tenía que tomar, ¿no? Miren, vamos a ver tres cosas importantes. Nosotros, el primer punto que vamos a ver en esta noche es que tenemos que aprender a vivir nuestra realidad administrando lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a vivir nuestra realidad administrando lo que Dios nos da. Nosotros, como individuos, como personas, sabemos o discernimos lo que podemos hacer o lo que quizás llegamos a hacer. Entre esos, a veces encontramos soñadores que tienen la capacidad pero no tienen el empuje para hacerlo.
Hay personas que son más decididas y tienen el carácter para hacer las cosas que se proponen. Y hay personas que se dejan llevar por la obra y la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver estos puntos que son muy, muy importantes, debemos nosotros saber cómo vamos a manejarnos dentro de la voluntad de Dios. Porque nuestras decisiones van a determinar también nuestro futuro y también nuestras decisiones determinan nuestra relación con Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a meditar realmente en las probabilidades que nosotros tenemos de obediencia a Dios, nuestro porcentaje va a ser muy bajo. Vamos a ser sinceros, porque muchas veces las decisiones que nosotros tomamos no las tomamos conforme a la voluntad de Dios, sino que las tomamos conforme a lo que nosotros vemos y observamos, o la información que recibimos. Pero realmente nosotros cuando oramos no esperamos que Dios nos hable. Este es un tema muy interesante. Sabes que hay un pasaje que vamos a ver en Romanos, capítulo 12. Este nos va a ayudar a que nosotros podamos meditar un poquito más y profundizar en este punto, para que ustedes me puedan entender. Romanos, capítulo 12. En el versículo 3 dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe de que Dios repartió a cada uno. Y sabes que muchas veces nosotros, cuando vamos a tomar decisiones en la iglesia, y vamos a hablar ahora de la iglesia, no tomamos decisiones conforme a lo que Dios haría, sino que tomamos las decisiones tomando nosotros el lugar de Dios. Tomamos la soberanía de Dios y extendemos el dedo para juzgar a uno y a otro. Entonces, como nosotros tenemos el poder y tenemos ese espíritu de liderazgo, lo que nosotros decimos tiene que ser. Y cuando nos empiezan a rodear personas que nos empiezan a inflar como pochoclo, entonces nosotros tomamos decisiones conforme al poder que hemos adquirido delante de los hombres. Pero no tomamos una decisión conforme a la medida de fe con la cual nosotros hemos deshecho lo que es el uso del discernimiento en lo espiritual. Muchas personas, cuando hemos hablado este tema, se han ofendido porque dicen: yo sí oro. Oras, pero no obedeces. La obediencia en Dios no solo se trata en realizar un culto de nuestra vida y una religiosidad de acciones, sino que también está en el cambio en el interior de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestra manera de hablar, de nuestra búsqueda de Dios y de nuestra relación con Dios. No es solamente que nosotros decimos: bueno, yo llego a la iglesia, en la iglesia todos cumplimos, en la iglesia todos somos buenos. Pero ahora, cuando vamos nosotros a profundizar en esto, nos vamos a encontrar en falta delante de Dios. Porque nosotros más obedecemos a nuestro corazón que a la voluntad de Dios. Esto es muy fuerte. Entonces, ¿cómo haremos para pensar como Cristo? Una vez, un gran maestro me enseñó y me dijo: toda acción que hagas o cualquier actitud que tú tengas para recibir a un hermano o algo que te haga, piensa primero qué haría Cristo en tu lugar. Si alguien te ofendió, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Si alguien te hizo algo, piensa qué haría Cristo en tu lugar. Nosotros en esta historia que acabamos de ver recién, no obró como hubiese obrado Cristo o como quizás el dueño de la obra hubiese obrado. Obró conforme a las influencias. ¿Y sabes qué? Nos olvidamos muchas veces
que cuando Dios prepara a las personas, Satanás va a hacer cualquier cosa para derrumbarlas. Porque fíjate que acá este pasaje es muy clave, es muy, muy espiritual y dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. Tu fe no es la misma que la mía. La fe de tuya no es la misma que de tu hermano que está al lado tuyo. No son las mismas. Porque alguno duda, alguno tiene más fe, alguno camina con mayor seguridad. Alguno ha desarrollado tanto que sabe y discierne realmente cuando Dios le habla. Pero muchas veces en nuestro interior nosotros realizamos nuestras acciones conforme a nuestra religión. ¿Cómo? Claro. Conforme a los métodos que nosotros vamos adquiriendo y que vamos separando en la vida, y esos métodos son los correctos, entonces una vez me funcionó con uno, pero con el otro no te va a funcionar. Nosotros nos hacemos metodistas de la vida y terminamos haciendo daño. Y nos olvidamos, por ejemplo, si vemos ahí en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué tiene que ver esto? Que muchas veces nosotros nos olvidamos que manejamos nuestra vida conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Entonces, habíamos puesto una de las frases que decía, por ejemplo, ya la vamos a recordar, yo la tengo anotada para no olvidarme. Una de las frases que habíamos puesto es: muchas veces crees que la gente tiene pendientes contigo, pero no, los pendientes los tienes tú por tu orgullo. A veces nosotros pensamos que las personas quedaron debiéndonos algo. ¿No te pasa cuando tú vas a recibir a un hermano? Cuando un hermano te hizo daño. O cuando un hermano quizás se fue porque tú le has hecho daño y no has querido reconocerlo. Entonces cuando tú lo recibes dice: tiene que pagar la culpa de sus pecados. Y en realidad no fue así. Ha quedado dañado a algo porque tú no has podido obrar y no te dio margen a que puedas actuar. Pero no fue la persona, fue Dios. Entonces, fíjate que esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque los pendientes, nosotros muchas veces en la iglesia hablamos de perdón, pero no perdonamos. Hablamos de justicia, no la practicamos. Y nosotros hablamos de ser honestos delante de Dios y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos practicando nuestra religión y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos a otro pasaje en Santiago y vamos a verlo de manera profunda este pasaje, en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? ¿De dónde viene tu duda, tu división? ¿De dónde viene el parámetro de que hasta aquí, yo estoy aquí y vos estás allá? Pleitos y divisiones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Dice. ¿No salen de nosotros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Pedimos el discernimiento de Dios para poder obrar, para poder tener las actitudes correctas con nuestros hermanos.
¿Cuántas veces te has cruzado con los pródigos? Y la enseñanza del pródigo es la misericordia de Dios. Porque no todos los pródigos se van a malgastar. Hay muchos pródigos que Dios mismo los sacó para que tú no le sigas arruinando la vida. ¿Sabe que muchos hermanos se han ido por tu imprudencia de la iglesia? He conocido a lo largo del tiempo muchos pastores imprudentes que maltrataban a sus ovejas o que hacían diferencias. Entonces, en el maltrato había maltrato verbal, había una vida oculta a través de malas palabras, había cosas en las cuales le hacían daño al corazón de las otras personas, había preferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Por prestar el oído. Y sabes una cosa, eres carne. Y quizás esto pueda ser una prédica, digan, para pastores, para ancianos, para diáconos, para hermanos. ¿Sabes? Dios nos ha hecho miembros de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Cuando muchas veces hoy se enseña sobre la membresía de la iglesia, pensamos que ahí tenemos el poder para doblegar las rodillas de los altaneros inicuos que fueron en nuestra contra. Qué error que cometemos. Si bien la Biblia específicamente no nos habla de una membresía, nos habla de que somos miembros de la iglesia de Dios y que tenemos muchas cosas en común en las cuales ver aquellos que han sido lavados, que han pasado por el bautismo, aquellos que están para servir en la obra, y muchos están integrando la membresía del cuerpo de Cristo y han sido rechazados por la religión o la membresía que nosotros imponemos. Cuidado. Entonces, fíjate lo que te dice, porque Santiago sigue hablando. Mira lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuántas veces básicamente hemos usado este pasaje para decir a los jóvenes, está bien, le damos un buen consejo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pero este pasaje está hablando en un contexto en el cual un cristiano, ¿sabes lo que ha hecho? Se envaneció. Empezó a usar su cabeza como un mundano y no escuchó la voz de Dios. Por eso dice, o pensáis que la Escritura dice en vano que ha hecho morar en vosotros y nos anhela a todos, al que está excluido, al que has corrido, aquel que una vez tú lo has bautizado, aquel que una vez estuvo sirviendo y orando por ti y tú lo has corrido. Dice que Él nos anhela celosamente, pero Dios da gracia ¿a qué? A los humildes y resiste a los soberbios. Y esta historia que acabamos de ver recién mostraba que aquel había quedado en el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Y sabes una cosa? No avanzó más. No pudo avanzar más. Su anhelo quizás haya sido extenderse más. Pero Dios le dijo no, porque no has administrado como tenías que administrar. No te has unido con quien tenías que unirte. Rechazaste lo espiritual y te quedaste con lo material. El error de nuestras decisiones.
Por eso después fíjate que cuando sigue hablando acá, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y después en el versículo 11 sigue hablando de las personas y dice, el juzgar a los hermanos. Hermanos, no murmuréis unos de otros. ¿Por qué? Porque justamente está tocando este tema. Nosotros a veces, como pastores, cometemos errores graves. Nos dejamos llevar por lo que nos dicen y no llevamos la causa a Dios. Entonces, esto nos deja impactados en esta noche. Esto nos deja un poco confusos, porque estamos tomando decisiones lejos de la voluntad de Dios. Las decisiones en la vida no solamente son, las decisiones en la vida no solamente es la escuela, el trabajo, las decisiones en la vida muchas veces son obedecer a Dios, resistir al diablo, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de la carne. Nos encontramos en esa disyuntiva y es la primera que obviamos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho básicos pensadores, nos hemos hecho religiosos, nos hemos quedado en el mismo lugar. Es interesante este pasaje porque acá nos va a llevar también en el segundo punto a ver que la obediencia a Dios en el temor perfecto y en un temor reverente. Segundo punto, obediencia a Dios en el temor perfecto y en el temor reverente. Vamos a Lucas, capítulo 22, y vamos a ver un pasaje que nos tiene que ablandar el corazón. Versículo 42 de Lucas nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La escena del Señor. Cuando el Señor estuvo tentado por sus pensamientos carnales y le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto que estoy pasando me está haciendo sufrir. Esto que estoy pasando me hace doler. Pero ¿sabes una cosa? Que sea mi voluntad. Su decisión fue ir en contra de su dolor, en contra del sufrimiento, en contra de todo lo que podía perder. Muchas veces nosotros calculamos el precio y pensamos, ¿y si perdemos lo material? Cambiamos algo material por crecimiento espiritual. ¿Saben las veces que hemos hecho trueque entre la carne y los manjares espirituales que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces? Dios nos ha mostrado cuáles son las respuestas necesarias. Y mira, acá voy a poner algunas cosas para pensar. A veces tomamos decisiones conforme al orgullo. Yo soy quien manda. Yo soy quien ve. Yo soy coherente. Yo nunca me equivoco. Yo siempre hice las cosas bien. Yo soy fiel a Dios. Oye, ¿no eres el apóstol Pablo? Pero muchas veces, conforme a nuestro orgullo, tomamos esas decisiones. Ponemos una balanza, quitamos la voluntad de Dios y ponemos un espejo a los hermanos y mi vida. Yo soy perfecto. Yo soy mejor que aquel otro. A mí no me pasa lo que vive el otro. A mí no me pasa eso. Él lo sufre, yo no. Los errores que cometemos. A veces por miedo a lo que digan los demás, enlazado con lo que habíamos dicho recién. Pero si yo jamás me equivoco, ¿qué van a decir los demás si yo llego a cometer el error?
Y si yo le digo a fulano, a mengano que no, ¿qué va a hacer de mí? Prefiero porque el otro no va a decir nada. Y tomamos decisiones de esa manera, conforme al miedo, conforme a nuestra manera de pensar. A veces tomamos decisiones bajo nuestra conveniencia y no la voluntad de Dios. Y aquí evalúo. Y me conviene esto porque de aquí puedo sacar provecho de tal cosa. Me conviene aquello porque eso me va a servir para allá. Y nos olvidamos que Dios hace sendas donde piensas que no hay. Nos olvidamos que Dios es el dueño de los recursos. Nos olvidamos que nuestra vida depende de nuestra fe, conforme a la fe que nosotros hemos recibido. Conforme a la fe con la cual nosotros creemos a Dios, conforme a la fe. Conforme a la fe. Dios es real y es espiritual. Y llega un momento en nuestras vidas que la cosa vuelve para darnos una oportunidad y tomar la decisión correcta. Porque ya has visto que en el pasado te ha ido mal, has visto que te has estancado, has visto que te has quedado, y Dios nos vuelve a reprobar, nos vuelve a tomar el mismo examen, vuelve a poner las mismas personas para tomar una decisión correcta. La decisión que Dios quería para el pueblo, para su iglesia, para su cuerpo. A veces somos endurecidos por otros y nos dejamos convencer, cerramos los ojos espirituales y el discernimiento. A nosotros nos ha tocado como familia vivir muchas experiencias en el terreno y en el trabajo espiritual. Nos ha tocado inclusive vivir traiciones. No andaba en barco, pero si andaba en barco a mí se me hundía seguro el barco. Y todos iban a decir, porque en la actualidad los hermanos dicen ahora, míralo al hermano, se le hundió el barco porque seguro que está en pecado. Míralo al hermano, le pasa aquello porque seguro que está en pecado. Pero no ven, porque ven con ojos carnales, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No ven el disfrute que mientras ellos miraban y festejaban nuestras caídas, como familia íbamos los tomados de la mano, adorando y alabando al Señor. Cantando, adorando, sirviendo. Y así muchas veces le pasó también al apóstol Pablo. Personas que lo traicionaron, personas que se burlaban, personas que levantaban falso testimonio. Pero había algo diferente en el resto. Él no tenía que dar explicación, se levantaba y exhortaba. Y sus corazones eran cambiados porque era la palabra de Dios. Porque los acribillaba la palabra de Dios y le decía, ¿tú quién eres, hombre, que juzgas? ¿En qué te atienes tú que juzgas? ¿No eres lo mismo? Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a doler muchas veces. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, y este nos va a dar el pie para poder entrar al tercer punto y último punto. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Volvemos a los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Muchas veces hemos escuchado y lo hemos resumido: honra a tu padre y a tu madre. Ayuda a tu prójimo. Mucho más aquel que es de la familia de la fe.
Si tú has hecho distinción en algún momento con los de la familia de la fe, estás en falta delante de Dios. Tomar decisiones, el tercer punto, de reivindicarte, no cometer los mismos errores. Tomar la decisión de reivindicarte. En el fútbol usamos esta palabra. Cuando viene uno y erró el gol, tiene una oportunidad más para meter el gol y reivindicarse delante de la hinchada y de sus compañeros. Acá en Argentina lo usamos mucho el fútbol. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros necesitamos aprender a tomar decisiones espirituales que realmente estén acorde a la voluntad de Dios. Y esto es muy fuerte, ¿no? Hay dos ejemplos muy claros en la Biblia: Pedro y Judas. Judas, el Iscariote, aquel que traicionó a Jesús, y cuando se dio cuenta de su error, no pidió perdón. Usamos y sabemos que él tuvo remordimiento, entonces reconoció, tiró las monedas de plata, las devolvió, salió enojado, fue y se ahorcó. No volvió a su maestro. El problema de él es que era un maestro Jesús para él, pero no era el Señor de su vida. Ahora, si tú tienes y reconoces como hizo Pedro aquella vez: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Yo no me puedo esconder porque tú conoces lo más profundo del corazón. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Cuando Pedro le negó, se acordó de esto. Lloraba amargamente Pedro. Transformé un poquito la historia, ¿no? Pero para que me puedas entender. ¿Y sabes qué? Pedro volvió arrepentido. Y qué maravilla, ¿no? Porque alcanzó la misericordia de Dios. Aunque era bastante duro, tuvo una vez que el apóstol Pablo corregirlo porque casi se desvía. Pero bueno, son cosas naturales de los seres humanos. Mira, si tú tienes alguna diferencia con alguno de tus hermanos y tú realmente le has dicho: Señor, yo lo perdono. Si realmente lo has perdonado, has hecho lo mejor. Si tienes que ir y hablar con él y hacer los pasos bíblicos de hablar con él, de exhortarle, mirándote a ti mismo, no sea que vos hagas lo mismo. Y si no te escucha, lleva a un testigo, y si no los escucha, llévalo a la iglesia, al pastor. Pero si realmente tú lo vas a perdonar, si tú vas con la idea de que esa persona salga de su error, lo exhortes con amor y no para que sea el día de mañana no, ese me hizo daño, porque eso es rencor. Y estás mal. No puedes estar delante de Dios con una mancha de rencor en tu corazón. Escribimos una frase más y decía: cuando perdonamos a alguien, sientes la necesidad de acercarte y estar con esa persona. Si no lo sientes, solo eres una pantalla de tu religión. Estás lejos de Dios. ¿Sabes cuántas personas a veces nos hacen daño? Y tú tienes que ser el primero en acercarte a ellos si realmente lo has perdonado. Porque Dios te quita de tu corazón toda raíz de amargura. Y tú los puedes ver a la cara, pero ellos no te pueden ver a la cara. ¿Sabes por qué? Nosotros decimos: tienen cola de paja. Porque el miedo que ellos tienen es enfrentarse una vez más a la situación y quedar en evidencia. Y se olvidan que Dios
es quien planta la justicia y Dios es el que implanta y ejecuta la justicia. Por eso es muy bueno que nosotros aprendamos a perdonar, a hacer ejercicio del perdón y olvidarnos de lo que pasó. Si es necesario tocarlo nuevamente, pero que sea para crecimiento como ejemplo y no que sea para señalar, para matar. Porque esto me viene mucho a la mente. ¿Te acuerdas cuando estaban los pastores que se pastoreaban a sí mismos y Dios los llamó y los exhortó? Porque ellos no salían, no se acordaban de sus ovejas, no se acordaban de sanar, de ayudar, de acompañar a aquellos caídos. Simplemente a ellos les gustaba estar en esa posición y en ese lugar. Y Dios llevó a juicio porque ese lugar ya no les correspondía por su desobediencia, por su pecado. Hermanos, tenemos que aprender que cuando vamos a tomar decisiones en la vida, y puse este ejemplo bien drástico para poder entender que las decisiones que vamos a tomar en lo espiritual van mucho más allá de nuestro corazón. Nuestras decisiones van dentro de la voluntad de Dios. Y si no aprendemos a relacionarnos con las personas, no aprendemos a perdonar y a amar a nuestro prójimo, no aprendemos a que la obra le pertenece a Dios y no a nosotros, entonces sabremos que hemos hecho bien. Muchas veces Dios levanta siervos para su obra y terminamos nosotros siendo como Israel, matando a los profetas de Dios y levantando a los profetas de Baal. Cuidado, iglesia. Son tiempos difíciles que estamos viviendo y debes tener el discernimiento y saber que Dios te da una oportunidad más para tomar la decisión correcta. Porque tú sabes de las disciplinas de Dios y sabes cómo obra Dios. Fíjate las acciones de cada uno, ponlas en balanza y fíjate sobre quién Dios derramó la gracia, porque quizás te haya quitado el vaso por tu orgullo. Vamos a orar para finalizar en esta noche. Yo te invito a que puedas compartir este video, que tú puedas meditar en esto, que la iglesia del Señor pueda cambiar su mentalidad. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y poner la mente de Cristo en nuestras vidas. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces, Señor. Porque tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso y único. Señor, te rogamos que tú bendigas nuestras vidas y nos perdones si nos hemos dejado llevar por nuestra mente carnal, llena de pleitos, guerras y tantas cosas que a ti no te gustan. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote perdón. Y a partir, Señor, de este momento cambiaremos nuestro sistema, Señor, y haremos el tuyo. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres soberano. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así agradezco este tiempo a aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Les invito que el lunes, 19 horas, Mujeres Caminando en Fe con la hermana Coca y la hermana Gaby de Socompi. Y el día martes, 19 horas, el programa de estudio bíblico y seguiremos hablando de las enfermedades del alma. Así que están todos invitados, compartan el video si es de bendición y muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga.